condicional, pues nos permite saber que ante una excitación inicial, una condición inicial de por ejemplo, un desplazamiento, pues la estructura va a llegar a un estado de reposo en un cierto periodo, o en un cierto tiempo, y eso es precisamente por el valor de amortiguamiento. Normalmente en nuestras estructuras es común que manejemos amortiguamientos del 5%. Es un dato histórico que en estudios posteriores se han ido viendo que cambia en función de muchas características, pero para fines de prácticos, pues se siguen manejando valores cerrados, valores como por ejemplo el 5%, y que para otros sistemas estructurales se han manejado valores de 3, 4, 6, hasta 7. Nunca vamos a encontrar valores de 6.5, porque eso desde el punto de vista práctico no nos ayudaría en mucho, no tendríamos un beneficio importante, pero sí es necesario que se pase. Otras condiciones de amortiguamiento que tampoco lo vamos a comentar, no es el tema. Sin embargo, obviamente los sistemas pues nunca van a estar, sobre todo estructuras grandes, no vamos a poder someterlos a un desplazamiento, ¿no? A una velocidad inicial. Más bien van a estar sometidos a excitaciones externas. Y esta excitación externa nos va a llevar a tener que una ecuación dinámica, pues va a tener las propiedades de la estructura y sobre todo esa función que que vamos a poder representar la excitación. Como es una ecuación, si se dan cuenta, diferencial de segundo orden, pues yo voy a tener, al resolverla, ya no voy a tener solamente una solución, porque al final tendría que tener la solución complementaria y que sería la que obtuvimos al estar sin excitación, y tendríamos que agregar una respuesta particular que va a estar relacionada precisamente con la excitación. Al final, si se dan cuenta, pues la solución va a ser un poco más larga, pero va a tener un sentido gráfico de esta manera. Mientras ocurra una excitación, pues voy a tener una respuesta en la que no va a haber una reducción, porque finalmente la excitación está generando una respuesta. Pero en el momento en que deje la excitación de existir, pues esta va a volver a caer en función nuevamente de vamos a pasar esto, como les dije, no es el tema de la plática, pero sí, ya viendo cómo un sistema responde ante una vibración libre, una vibración amortiguada, pues el caso que sigue es, ¿y el sismo cómo lo tomó en cuenta? Pues si se dan cuenta, si yo tengo una estructura y está sometida a una excitación que son movimientos en el terreno, pues al final este sistema de un grado de libertad también lo debo de tomar en cuenta. Debo de tomar en cuenta, además de los desplazamientos relativos que le ocurran por el movimiento, el desplazamiento que le ocurre en el terreno. Y la diferencia con los sistemas anteriores, con las ecuaciones anteriores, es que en las fuerzas de inercia no solamente se van a tomar en cuenta los desplazamientos relativos que tenga la estructura, sino además el desplazamiento que tenga el terreno. Y eso nos va a llevar a que si ordenamos la ecuación, pues yo voy a tener mi sistema sometido a una excitación que no es más que la aceleración del terreno multiplicado por la masa de la estructura. Entonces, de manera muy, muy resumida, hemos visto que una estructura pues está sometida a una fuerza sísmica que no es más que pues, la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la fuerza por aceleración. ¿Y de dónde obtenemos esta aceleración? Pues aquí viene las grandes herramientas que son los espectros. Yo en mis espectros voy a tener un comportamiento, una respuesta ante sistemas de un grado de libertad con diferentes periodos, y que cuando necesito un periodo para una estructura en particular, pues voy a poder obtenerlo precisamente de ese espectro. Ahorita lo vamos a ver de manera más sencilla y más gráfica, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros hacemos un análisis dinámico, pues obviamente entendemos que las estructuras no son estructuras de un grado de libertad, más bien son estructuras de n grados de libertad. Pero aquí vienen las ventajas de usar las grandes herramientas de análisis modal, en donde con el análisis modal pues vamos a poder desacoplar o convertir una estructura de n grados de libertad en n sistemas de un grado de libertad. Y eso nos va a permitir, pues, aplicar todo lo que vimos anteriormente, encontrar la respuesta para cada sistemita, para cada forma modal, y si yo quiero encontrar la respuesta, pues simplemente
sumo todas las respuestas de todas las formas modales. Y es una forma rápida de resolver el problema, y además muy elegante, si se dan cuenta. Entonces, al final, pues el análisis modal espectral pues, nos va a ayudar precisamente a desacoplar formas modales y con eso encontrar respuestas de una manera sencilla. Pero, ¿qué es un espectro de respuesta? El espectro de respuesta al final va a ser trabajar ante una excitación y tratar de encontrar la respuesta máxima de diferentes sistemas de un grado de libertad. Entonces, si yo a este sistemita de un grado de libertad que tiene un periodo X, lo analizo, el valor máximo de esa respuesta la grafico. Y yo tendría precisamente que para este sistemita con un periodo tengo una respuesta máxima. Si yo cambio a un sistema nuevo con un periodo T2 y encuentro nuevamente la respuesta, al final lo grafico y voy a tener nuevamente una respuesta máxima del sistema. Vuelvo a cambiar el sistema de un grado de libertad y lo que tengo va a ser respuesta máxima, la pongo aquí en la gráfica. Si esto lo hubiéramos hecho de manera más discreta y un poquito, y barriendo desde 0 hasta un cierto periodo, pues hubiéramos tenido lo que se llama un espectro de respuesta. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo quiero calcular las fuerzas sísmicas a las que está sometida un sistema o una estructura de cierto periodo, pues simplemente debo de conocer el periodo de la estructura e irme a un espectro, al espectro de respuesta para poder saber cuál es la aceleración con la que voy a multiplicar la masa para obtener la fuerza sísmica. Como pueden ver, lo ideal sería pues contar, si quisiéramos diseñar estructuras en cualquier parte de la República y pues, tuviéramos la posibilidad de tener un espectro de respuesta de un sismo de diseño en ese lugar, ojalá y nunca ocurra, pero pues sería una forma muy aproximada de encontrar la demanda que tendría una estructura sísmica. Obviamente, estos espectros de respuesta pues no los tenemos en cualquier parte de la República. De hecho, los tenemos en ciertos lugares que son estaciones oceanográficas en donde somos capaces ahí de registrar los sismos. Pero como esto no lo podemos tener en todas partes de la República, pues tenemos que recurrir a los los espectros de diseño, pues lo que tratan de hacer es un envolvente de las posibles respuestas que podrían ocurrir en ese lugar. Antes de eso, antes de llegar a los espectros de diseño, creo que me faltó comentar la parte del suelo. ¿Dónde interviene el suelo? Pues bien, déjenme ver porque lo metí. Bueno, sí, voy a pasar esto porque ya no son temas de nuestra historia, son temas históricos ya aquí de Morelos. Voy a pasar esto. Entonces, como les dije, si yo tuviera la oportunidad de tener un registro sísmico en una zona rocosa, voy a tener un espectro de respuesta para la zona sísmica. Sin embargo, y ese mismo sismo medido en una zona donde ya no tengo roca, va a variar considerablemente y va a estar en función del tipo de subsuelo que tengamos. El efecto que pueda tener en la modificación de las ondas evidentemente tiene que tomarse en cuenta en los espectros. Y de aquí viene la parte fundamental de los efectos que pueda tener un estrato que no es roca pueden amplificar la señal de manera muy importante, y no solamente amplificar la señal, sino modificar el valor máximo del espectro de respuesta. Y aquí les pongo algunos ejemplos históricos también, donde se han visto estos efectos. Son gráficas, son espectros de respuesta en donde se intentó graficar diferentes tipos de terreno, por ejemplo, para la primera espectro de respuesta que tengo aquí, yo tengo el color azul grueso, corresponde al espectro de respuesta en un suelo tipo rocoso. Y los otros espectros corresponden a condiciones diferentes de la roca, un suelo arenosos, blandos. Y se dan cuenta, en esta gráfica, además de que se modifica o se amplifica la señal, también se modifica el color máximo. Este es un ejemplo. Otro ejemplo sería este tipo, en donde
y la línea continua se refiere a un espectro en una superficie afectado seguramente por esto. Es decir, si se dan cuenta, existe una amplificación importante en la respuesta. Y tan importante que estamos hablando de más de 3 veces. Si se dan cuenta, el valor máximo aquí en esta respuesta máxima es de 0.2, es el valor de la superficie, estamos hablando de 0.72. ¿Qué significa? De una amplificación de un poco más de 3 veces. La respuesta en la superficie. Bueno, muchos ejemplos de esto. Entonces, esto es una de las grandes razones por las que tenemos que hacer una caracterización correcta. Y es algo que desafortunadamente en México dista mucho de hacerse. Realmente son procesos que son relativamente costosos y lo que nos lleva finalmente es a no hacerlos. Y por el hecho de no hacerlos es en donde tiene que haber de alguna manera una consecuencia. Aquí es cuando si tenemos los efectos de ciclo y no tenemos ninguna exploración geotécnica correcta, no el hecho de hacer cosas a cielos abiertos significa que vamos a conocer el subsuelo, al contrario, no es suficiente para poder conocer el subsuelo desde el punto de vista de tantos que nos dictan los reglamentos. Como es imposible, falta de información, se clasifican se caracterizan los suelos como tenemos 2 o 3, en donde para cada uno de ellos tienes factores. Al final, cuando se colocan ciertos factores, estos tienden a ser conservadores y por esa razón muchas veces los espectros llegan a ser muy grandes y es un efecto que tiene para todo el mundo que conoce muy bien los espectros de diseño, que se dan cuenta claramente que hay espectros muy grandes, con mesetas muy grandes y que pues es un punto de discusión y de debate, ¿no? Que es grande. Y es importante. Al final es esto. Si tuviera que se tener esta respuesta relacionados a un sismo de diseño, pues es buscarlo para construcciones. Pero dado que no existe esto, pues entonces, desde el punto de vista normativo, tiene que buscarse una forma aproximada de tener en cuenta la demanda de la República. Y eso se hace a través de los aspectos de diseño. Como les decía, no son más que una forma para mí de poder volver los posibles aspectos que pudieran tener lugar. ¿Qué ventajas hay? Bueno, la ventaja inicial es que tenemos información sísmica en lugares donde no tenemos información sísmica. Desventajas, si se dan cuenta, para este mismo periodo T1, en mi espectro de respuesta una selección máxima. Para un espectro de diseño, pues se dan cuenta que ya tiene. Entonces, aquí es un valor, un valor de seguridad que falta de información, pero bueno, un valor de seguridad. Quiero entrar ya a la parte de títulos. Si tienen algún voy a hablar de contenido del capítulo de Diseño por Sismo de manera también muy genérica, para hablar también de la normativa complementaria y al final hacer los comentarios finales del sistema. Uno de los grandes retos que tenemos en el país es no contar con normas de diseño nacionales. Eso es un verdadero problema, pues, se ha demostrado que todo el país tiene una actividad sísmica, pero pues, eso se pide el hecho de haber sismicidad siempre de que el sismo que ocurra afecta a las construcciones, porque al final una construcción nunca se toma en cuenta la condición sísmica, pues siempre va a ser vulnerable ante cualquier sismo que ocurra, que sea. Y se ha demostrado en muchos países donde sismos de 5 grados han hecho dañado mucha la estructura. Entonces,
es uno de los grandes retos que tenemos, encontrar una norma. Obviamente, pero bueno, hay instituciones que creen que hay que hacer nuevas normas. También deberíamos de en algún momento tener una sesión. Y algo bien importante, porque también es un punto de discusión, es la evolución de las normas. Mucha gente se queja de que las normas actuales, no estamos hablando del manual de diseñadores civiles, porque también se quejan de él, pero en general de cualquier norma, son muy restrictivas, son muy exigentes actualmente. Pero eso es una condición natural de las normas, siempre tiene que ser nunca van a ir en lo contrario, ser más flexibles. Uno de los grandes objetivos que tiene la normatividad es garantizar. Entonces, cuando uno ve esta imagen que fue tomada del Senapred, si ustedes lo pueden ver, pues se dan cuenta cómo era el armado de hace 40 años con respecto. Es un verdadero cambio, pero su objetivo es garantizar. Y al final, pues eso es lo que muy de por qué hemos ido modificando los valores de coeficientes sísmicos, de valores relativamente, bueno, nunca pequeños, pero sí menores a los que actualmente manejamos. Por ejemplo, recuerdo que la versión 81 del capítulo de sismo, el valor para la zona más alta y el tipo terreno 3 era de 0.6. Después, en el 93 cambia a 0.8. En el 2008 cambia a una G y actualmente estamos en 1.1 G. Entonces, sí ha habido un salto importante, pero ha habido mejor conocimiento del virus, de los efectos del sismo. Y eso nos ha llevado a modificar esos valores, pero pues es algo, como les decía, natural. No debemos de asustarnos. Hay mucha gente que dice, pero yo he diseñado y hay construcciones que están ahí en pie. Pues sí, eso es una gran ventaja y siempre hay que tomar en cuenta que un diseño seguro, pues debería ser como un seguro, ¿no? Yo lo pago, pero para estar seguro de que si ocurre algo no le pase nada. No pago para que ocurra y lo demuestren, no. Ojalá y nunca ocurriera, aunque diseñemos una... Pues, a pasar al contenido, lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los diferentes manuales? El capítulo de diseño en particular inicia con una clasificación de las construcciones. Eso significa que debemos clasificar las construcciones por su importancia. Entonces, actualmente en el capítulo de diseño por sismo tenemos 3 grupos. Un grupo A+, está asociado al sector energético, y como ustedes saben, el capítulo de diseño por sismo pues, se crea, su origen es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la CFE desde los 60 tomó la decisión de garantizar seguridad de sus instalaciones, y surge por eso el capítulo de diseño por sismo. Como en el capítulo de diseño por sismo habían criterios para edificios y a falta de normas en el país, empieza a la norma a nivel nacional, y pues desde los 80 se ha usado una norma nacional. Si bien es cierto que los objetivos son las instalaciones, también se entiende muy claro que estamos hablando de que hay criterios para este tipo de edificios. Digamos, 2 grupos de estructuras, como lo ha hecho la normativa complementaria históricamente. 2 grupos que por su importancia deben de tener un cierto nivel de seguridad. Las estructuras del grupo B no son menos importantes que las A, simplemente que el nivel de seguridad que se requiere pues no es tanto. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Pues simplemente los espectros que se construyan por el grupo A se multiplican por el grupo B. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo construyo un espectro para el grupo B, ya estoy dándoles ese y Doctor, perdón, dejó de compartir pantalla. No sé si nos puede volver a compartir pantalla. No, pues qué feo. No me avisa. ¿O no estás compartiendo? Mentidísimo. Bueno, todo lo que les he dicho está resumido aquí. Ok, gracias. Me emocioné. Bueno, miren, entonces,
como les decía, el punto de partida tanto de la norma técnica complementaria como del MDOC, pues es clasificar las importancias. Para el MDOC hay 3 grupos, como les decía, las que son muy importantes, una norma como una central nuclear, grandes presas, y que no solamente, bueno, y que cuyo objetivo es hacer un estudio más específico que el resto de estructuras. Pero siempre hay un punto de partida, el peligro sísmico a nivel de roca. Y cuando hablamos del grupo A y grupo B, sí es cierto que los clasificamos todavía como 2 grupos, clase 1 y clase 2, y clase 1 y clase 2. Y si se dan cuenta, las clase 1 tienen una relación con el sector energético, no es una central nuclear, pero sí es una instalación importante. Entonces, para la CFE, tiene que tener un trato diferente. Y las clase 2, pues son estructuras importantes por el número de personas, por los contenidos, y por eso es que, sin embargo, sí podemos utilizar los famosos espectros de regionales que da el PRODISIS. Si yo quiero construir espectros para estructuras del grupo A1 y A+, no puedo usar los espectros regionales. Tengo obligadamente que obtener espectros de sitio. Y es aquí donde los costos se elevan sustancialmente, pero evidentemente para ese tipo de instalaciones un espectro de sitio pues, es de cata minuta. Sin embargo, para una estructura del grupo A2 y tener que hacer espectros de sitio, pues sí, los costos son muy importantes. Y por eso es que los espectros regionales han servido históricamente para ese tipo de estructuras, porque garantizan seguridad y no se requieren estudios tan particulares geotécnicos como las estructuras muy importantes. Y en el caso de estructuras del grupo B, como son estructuras pequeñas, ¿sí? Pues incluso se ha manejado que para estructuras muy pequeñitas ni siquiera se requieren espectros. Con un coeficiente sísmico es suficiente. Y se acuerdan la ecuación, la masa por la aceleración, pues es eso. Yo aquí con un coeficiente sísmico multiplicado por el peso de la estructura, con eso tendría para calcular la fuerza sísmica. Entonces, realmente esta idea no es única del MDOC, la norma técnica complementaria tiene lo mismo. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? Que actualmente estructuras del grupo B y A también las clasifica la norma técnica complementaria, pero utilizan diferentes factores. No utilizan el 1.5, creo que ya utilizan 1.3, 1.4. Entonces, ¿por qué razón hay esa variación de valores? Pues evidentemente por el grado de conocimiento que tengamos. En la norma técnica complementaria, pues es una norma local, en donde el nivel de conocimiento que se tiene desde el punto de vista sísmico, pues es muy importante. La caracterización del suelo que tienen, pues la información que tiene la Ciudad de México es valiosísima y les ha permitido ajustar mucho sus valores. Cuando estamos hablando de normas o de recomendaciones a nivel nacional, pues siempre las incertidumbres crecen y por eso es que los factores, pues inevitablemente tenemos que seguirlos manejando a ese nivel. Pero la variación no es muy grande, no es tan grande. Bueno, una vez que nosotros hemos caracterizado a las estructuras como estructuras del grupo B y estructuras del grupo A, pues ya viene dónde se ubica. Y en función de dónde se ubique, pues vamos a poder tener, vamos a poder tener los factores que nos van a construir los espectros. De las diferencias que se tienen, versiones anteriores versus esta versión, es que aunque sí regionalizamos, y sí caracterizamos el terreno, hace algunos años se manejaban unos coeficientes sísmicos únicos para todas las regiones. Actualmente eso ya no existe. Para cada punto del país existe una aceleración máxima en roca, que es el punto de partida para calcular coeficiente sísmico y aceleración máxima en terreno, afectado, por supuesto, por los efectos de sitio. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con PRODISIS. Vamos a ver rápidamente un PRODISIS, ¿no? Y una vez que yo ya tengo identificado la zona donde voy a instalar mi construcción, ya sé qué tipo de terreno es. Acuérdense que lo fundamental es hacer una exploración geofísica detallada para que a través de unas propiedades dinámicas que son la velocidad no de corte, el periodo del sitio, densidades de los materiales, podamos realmente saber cuáles son los efectos del sitio. Pero a falta de esa información, pues hay ciertas reglas que debemos de cumplir. Por ejemplo, si estamos hablando de un terreno tipo 1,
es porque estamos observando que el tipo es rocoso, o son suelos extremadamente firmes, pueden ser considerados como si fueran roca. Si no es una roca, entonces nosotros debemos estar hablando de terrenos tipo 2, porque las velocidades de onda corta ya son menores a 720 metros. Y si hablamos de terrenos tipo 3, es como si estuviéramos hablando de terrenos tipo de la Ciudad de México. Entonces, son referencias que sirven y que históricamente se usaban de esta manera, que en ciertas versiones exigimos que se hicieran cosas diferentes, no se logró, y hemos recurrido nuevamente a esta caracterización. Pero bueno, al final, si se dan cuenta, existe un proceso más o menos lógico, pero sobre todo sencillo para construir un espectro de diseño. Y bueno, ya aquí están algunos valores que vamos a tomar en cuenta para poder construirlo, y al final nuestro espectro de diseño pues va a tener una forma paramétrica, es decir, son líneas que siguen una cierta ecuación, en donde tengo una línea ascendente, una meseta, una primera caída y una segunda caída. Si nosotros tuviéramos espectros de respuesta, pues evidentemente estarían dentro de esta gráfica. Uno de los grandes retos que tuvimos después del sismo de 2019 es verificar que los espectros de respuesta, dado que consideramos que los sismos del 2017 fueron sismos de diseño, pues estuvieran dentro de estas gráficas, y afortunadamente fue así. Entonces, pues hemos considerado, por eso es que el manual de 2015 no ha cambiado, porque seguimos considerando que los espectros, el nivel de seguridad que dan los espectros, se va. Me hace una preguntita, ¿cuánto tiempo tengo más? 1 hora y cachito, 1 hora y media, Doc. Pues de aquí, si se dan cuenta, lo que yo, lo que tengo es, bueno, estos factores, no me voy a meter a eso. De hecho, lo que voy a hacer es tratar de irme a cromatoisis para que de alguna manera veamos el funcionamiento, porque al final la plática está basada en sistemas. Este es el espectro, si se dan cuenta. Como les decía, son formas paramétricas que lo que nos intenta, de alguna manera, dar esa demanda que tendríamos en cualquier parte de la red. Voy a pasarme de aquí a... bueno, sí es importante comentar esto. Aquí adelantita viene un poco de la normativa complementaria. Una cosa, una vez que nosotros tenemos un espectro, en teoría lo asociamos al comportamiento elástico en ese lugar. Entonces, cuando sacamos los espectros de respuesta de un sistema de ondulado de libertad, si se dieron cuenta, en principio no se modifican por ningún efecto que no sea el efecto de sitio o el valor de amortiguamiento. Sin embargo, el amortiguamiento sí es una propiedad o es un dato asociado al sistema estructural. Históricamente se ha manejado el 5%, y cuando se construye un espectro elástico para un amortiguamiento del 5%. Sin embargo, actualmente como les dije, se ha comprobado que los sistemas estructurales, y además en función del material, pues se tiene valores diferentes y se tienen que tomar en cuenta de manera explícita dentro de los espectros. En una sección posterior a la primera sección, que sería cómo construir los espectros, vienen una serie de factores que ya están asociados al sistema estructural, como es un factor diferente al 5% del amortiguamiento del sistema estructural, un factor reductor por ductilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es un factor que está asociado a la capacidad de movimiento de una estructura, de desplazamiento. Es decir, que entre más capacidad tenga de desplazarse una estructura, libera mayor energía, y por lo tanto es una propiedad que debemos tomar en cuenta a la hora de construir espectros de diseño. Acuérdense que yo he estado hablando de espectros asociados a un sitio, y en el nuevo lenguaje del MDOC le hemos llamado espectros transparentes, espectros elásticos. ¿Por qué? Porque no están asociados a ningún sistema estructural. A partir de ahora, si ya tomo en cuenta un valor diferente al 5%, un factor de ductilidad, un factor de sobreresistencia, en este momento les vamos a llamar espectros. Es aquí cuando entonces sí ya podemos usar esos espectros para calcular, para hacer los análisis ya finales de la estructura.
Entonces, en el caso del espectro por sobreresistencia, pues como ustedes saben, generalmente una estructura cuenta con sobreresistencia. ¿Por qué razón? Porque de manera inicial se utilizan factores que amplifican las cargas y sobre todo que reducen las resistencias. Y eso da una sobreresistencia. Además de, como ustedes saben, siempre las dimensiones son mayores a las que el resultado del diseño da. Las cantidades de acero pues se tienen que ajustar precisamente no al valor que nos da, sino al valor que nos dé en el caso de refuerzo de varillas, pues las varillas que sean mayores al valor obtenido. En el caso de estructuras de acero, pues sucede lo mismo. Al final, siempre vamos a estar buscando la sección que cumpla con todos los requisitos de revisión. Pues yo puedo tener una sección dada simplemente por elemento mecánico, pero después hay que revisar conexiones, hay que revisar muchas cosas, y terminamos siempre con secciones mayores. Entonces, todo eso da sobreresistencia. Y hay otros factores, como los efectos de interacción sobre la estructura, la redundancia, la regularidad. Al final, de ese espectro elástico que obtenemos, tenemos, como les dije, que tomar en cuenta esas propiedades de la estructura y tomarlos en cuenta para finalmente tener un espectro de diseño. ¿Eso qué significa? Que en esta grafiqueta resumo muy bien eso. Si mi línea azul es mi espectro elástico y yo tomo valores diferentes de amortiguamiento, si utilizo valores de amortiguamiento mayores, es decir, mayor capacidad de disipación, pues mi espectro, si yo tengo sistemas estructurales con materiales más frágiles, pues hay menor capacidad de disipación. En el caso de la ductilidad, como ya es elástico, pues cualquier capacidad de disipación que tenga la estructura va a estar en beneficio. Es decir, que si mi estructura tiene una ductilidad, un factor de ductilidad de comportamiento sísmico de 2, pues el factor de ductilidad va a hacer que reduzca el espectro. En el caso de sobreresistencia, también vamos a tener ese efecto. Sobreresistencia nos va a hacer que se reduzca. Una de las razones más importantes de ese valor de sobreresistencia es que si nosotros ya vimos factores en el inicio, no tiene sentido que en esta ocasión vayan implícitamente. Por eso se eliminan, para no ser redundantes. Entonces, esa es una de las razones por las que se quita sobreresistencia. Porque al final tiene un efecto interesante. Cuando yo tengo el espectro, la ductilidad no me afecta el periodo cero. El amortiguamiento no me afecta el periodo cero. Sin embargo, la sobreresistencia sí me afecta el periodo. Pero es como les decía, al final sí existe una sobreresistencia que le permite que esa cero se reduzca. Pero bueno, son otros temas que también hay que ver más adelante. Existen toda una serie de reglas para tomarlos en cuenta, y fíjense, esta es una tablita muy interesante, porque, como les decía, los efectos se construyen a un punto, pero en función de material estructural pueden variar desde el 2 hasta el 7. Incluso en marcos de acero compuestos con amortiguamiento suplementario, que es un tema que, como ustedes saben, también ya viene con un auge muy grande. No es nuevo, ya tiene muchos años, pero actualmente los sistemas de aislamiento ya están tomando mucha fuerza, y eso tiene que tomarse en cuenta. No solamente es el amortiguamiento que te da el sistema, sino el que te da el sistema. Y esto hay que inventarse mucho, ¿no? Y bueno, reglas, finales. No nos vamos a meter en esto, vamos a irnos un poco más adelante. Bueno, sí, esto quizás resume también un poquito la cantidad de factores que tenemos. Algo parecido con la materia complementaria. ¿Sí? Exactamente hablando, parece factores pues están incluso hasta con una nomenclatura diferente. Vamos a ver algunos de ellos. Pero, ¿qué factores debo de tomar en cuenta para tener el espectro de diseño? Bueno, como les dije, el valor de amortiguamiento diferente al 5% si se requiere. Tenemos que tomar en cuenta el efecto de sitio, la interacción sobre la estructura, el factor de comportamiento sísmico, de ductilidad, ¿sí? La sobreresistencia, la redundancia, que es un
Es un valor que también recientemente no recientemente, ya en la versión 2008 ya se tomó en cuenta por primera vez. Ese valor está asociado a la hiperestaticidad de la estructura, es decir, entre más elementos tengamos, pues va a ser más hiperestática y pues va a tener un mayor beneficio. Estructuras con comportamiento degradante del terreno, que es una característica que hay que tomar en cuenta en el suelo, pero esto solamente se tomará si conocemos, si hemos caracterizado correctamente el terreno, porque depende del periodo del sitio. Si no lo tenemos, difícilmente lo podemos usar. Y la regularidad. La regularidad, que también es como se ha demostrado en siglos pasados, ciertas estructuraciones han sido desfavorables, pisos débiles, irregularidades en altura, pues estructuras muy alargadas en una dirección, muy cortas en otra dirección, todo ese tipo de características del sistema estructural hacen que se deban de tomar en cuenta en la regularidad y se evalúan una serie de irregularidades o de parámetros, son 11 en el caso del MDOC, creo que en una materia complementaria son 13, y si no se cumple alguno de ellos, pues entonces empieza a ser irregular y llegamos a tener una irregularidad que puede ser hasta el punto 7. ¿Qué efecto tiene? Bueno, si se dan cuenta, el valor de amortiguamiento tiene efecto directamente en el espectro, puede incrementarse o subir. El de interacción también modifica algunos parámetros. En ductilidad es un término que aparece en la parte de abajo, en el denominador. Entonces, si se dan cuenta, entre más grande sea el valor, pues mi aceleración, mi espectro elástico se va a reducir. Si existe sobreresistencia, también se va a reducir. Si existe redundancia, puede ser que en algún momento se incremente, porque se dan cuenta, se divide en 0.8. Y si existe irregularidad, pues también es 0.7, porque al final... Entonces, estos dos factores pueden hacer que se incrementen el espectro. Estos dos se reducen. Pero al final, tomando en cuenta todos esos factores, lo que vamos a llegar es de un espectro elástico, que es, mira, mi programa Prodicis, o sea, así, si lo quieren ver así, también es así, da un espectro a nivel de roca, vamos a tener un espectro de diseño, que es con el que vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Al final, uno de los grandes retos es, vamos a diseñar elásticamente. Bueno, si diseñamos elásticamente, vamos a tener elementos muy robustos, muy grandes, muy seguros, pero quizás poco costeables. Si tomamos en cuenta esas características que nos aporta la estructura, podemos hacer más eficiente las construcciones. Y fíjense que aquí esto nos resuelve muchos problemas. Una de las preguntas recurrentes que nos hacen es, el manual tiene 13 tipos de sistemas estructurales, edificios, puentes, chimeneas, etcétera. Y entonces, si hay algún sistema estructural que no encaja dentro de todos estos, la pregunta es, y para este sistema estructural, ¿qué valor de ductilidad voy a poner? ¿Qué valor de sobreresistencia voy a poner? Porque acuérdense que un manual de diseño o una recomendación de diseño, pues debe dar los criterios para poder construir un espectro. Pero si yo no tengo identificado o no tengo incluido ese sistema estructural, ¿qué es lo que debemos hacer? Mi respuesta es directa, sencilla. Utilices el espectro elástico. Ah, pero va a ser muy grande. Bueno, pues entonces hágase todo un estudio o todo el estudio que se ha hecho para poder definir los diferentes factores para obtenerlos, ¿no? Que ese es un punto importante del MDOC actual. El MDOC permite que si yo no tengo valores de ductilidad, sobreresistencia, amortiguamiento para un sistema que no existe, se recomienda que se obtengan a través de procesos pues, reconocidos. Entonces, en el caso de no tenerlo, pues evidentemente sí se proporciona un espectro. Es elástico, va a ser muy grande, pero se tiene seguridad de que no va a pasar nada. Es un comentario adicional a todo lo que hay. Y bueno, históricamente se han manejado los 3 tipos de análisis que son el simplificado, estático y dinámico. ¿Qué significa esto? Que a través de un método simplificado yo puedo calcular fuerzas sísmicas y una vez que calculo la fuerza sísmica, lo que hago es pues verificar que mis elementos resistentes pues sean mayores, obviamente, que la acción. Es una condición que debemos de cumplir, ¿no? Es la de colapso. Siempre la estructura tiene que ser capaz de resistir una acción sísmica. En un método estático se hace un poco más refinado, pero tiene la característica de que se hacen algunas verificaciones. Torsión, se revisa la torsión, se revisan distorsiones, se revisan efectos P delta. En el caso del método simplificado, pues se tienen que cumplir unas características muy, muy estrictas para aplicarse,
y es muy sencillo. En el caso del método estático, pues es un poco más elaborado, se requiere una revisión más detallada, pero igualmente sencillo, tampoco es tan complicado. Y si ya tenemos estructuras muy complejas, pues el método recomendado actualmente es el dinámico. Para la norma técnica complementaria, el método simplificado ya se eliminó, ya no existe, ¿sí? Se considera que tenemos el suficiente conocimiento y herramientas para hacer estáticos y dinámicos. Y he escuchado alguna vez que se ha planteado incluso eliminar el estático, algo que realmente me sorprendería y me preocuparía, porque al final siempre un proceso un método estático es como un método comparativo. De hecho, hay ciertos sistemas estructurales en el MDoc que dice, calcúlese si se usa el método dinámico, este no deberá ser menor al 70% de los resultados de un método estático. Entonces, pues al final nos están diciendo que sí podemos usar el dinámico, pero también tenemos que obligadamente hacer el estático, porque tiene que haber un punto de comparación. Y si uno se pone a hablar con estos grandes investigadores históricos, yo tengo buenas referencias de varios investigadores que me decían que no, ellos no le creen al dinámico, sino antes han hecho un método estático para calcular fuerzas físicas. Y creo que en cierto punto tiene razón. Pero bueno, voy a pasar a esto, no, voy a entrar directamente a la parte de la norma técnica complementaria, ¿sí? Aquí está. Entonces, la norma técnica complementaria, pues simplemente tiene una estructura, pues obviamente diferente a la del MDoc. Las razones es que nosotros hablamos de criterios de diseño sísmico para un número grande de sistemas estructurales, para la norma técnica complementaria, y sobre todo la más reciente, queda muy claro que su objetivo son los edificios tipo vivienda, y sobre todo alguna estructura fabril, como lo dice, estructura industrial, que tenga unas características muy similares a una estructura de edificio. Entonces, pues si se dan cuenta, por ahí empezamos ya con esas grandes diferencias. Mientras que el manual está abierto a todos los sistemas estructurales, la norma técnica complementaria está muy enfocado a la estructura tipo vivienda. Otro de los grandes tipos, de las grandes, para mí, diferencias es que el MDoc toma en cuenta 3 componentes en los análisis y sobre todo obligadamente para las zonas sísmicas D y C, zonas sísmicas de alta sismicidad, mientras que la norma técnica complementaria en la Ciudad de México no toma en cuenta el efecto vertical. Es una condición que creo que ya se está tomando en cuenta para futuras versiones, porque yo creo que, sobre todo con los sismos recientes que han ocurrido y que han sido cercanos a la Ciudad de México, pues el efecto de la componente vertical ha sido muy importante. Siempre se asoció que los sismos que iban a afectar a la Ciudad de México, pues eran los del Pacífico, los que venían con el movimiento de subducción, pero ya con el sismo de Morelos, pues se dieron cuenta que la sismicidad aquí intraplaca puede ser importante, y entonces la componente vertical es muy importante. Parece ser que también va por ahí. Habla de construcción de espectros, correctamente, como el manual de diseño de obras civiles, también tenemos un apartado que sería para nosotros el primer apartado, el espectro, la construcción del espectro, los factores que se toman en cuenta de comportamiento sísmico, que son sobre resistencia y ductilidad, ¿sí? También hacen las comparaciones hay valores de distorsiones como lo hacemos en los 2 lugares, las condiciones de regularidad también están contenidas en los 2 lugares, y de hecho, muchos de los valores que están en las 2 normas son muy similares, porque, como ustedes entenderán, no puede haber una gran diferencia entre una norma técnica complementaria y un documento que se utilice a nivel nacional. Cuando surge la versión 93, habían ciertas cosas que no estaban contenidas y que sí tenía la norma técnica complementaria. Para la versión 2008, obviamente en el 2004 había salido una norma técnica complementaria en la Ciudad de México, y que fue un punto de referencia y punto de partida para poder actualizar el MDoc. Y muchas cosas que obviamente estaban en esta norma técnica complementaria, pues se tomaron para el manual de diseño de obras civiles. Una de los puntos quizás más importantes es que el espectro que se manejaba en la versión 2004 de la norma técnica complementaria
seguía manteniendo en su cuerpo principal un espectro ya reducido por un efecto de sobreresistencia. En el 2008 se plantea generar los espectros elásticos, en donde se elimina esa sobreresistencia implícita en los espectros. Entonces, en la normativa complementaria del 2004, sí había un cuerpo principal y había un espectro con una sobreresistencia implícita, pero había un anexo donde se tenía un espectro elástico, pero era un anexo, no era el cuerpo principal. Entonces, eso todavía no tenía esa fuerza que se tiene ya en las versiones recientes. En el MDoc, desde el 2008, se hacen transparentes y tanto los factores de sobreresistencia, ductilidad y demás cosas se toman en cuenta de manera independiente. Las condiciones de regularidad, como les dije, pues sí son valores que están contenidos y prácticamente son los mismos en los dos documentos. Y como les decía, en el caso de análisis, pues el análisis dinámico modal, espectral, no lineal, paso a paso, pues son análisis que están considerados en los dos manuales. El dinámico y el estático. Para mí, ¿cuáles son los verdaderos, otra de las grandes diferencias, y para mí de los grandes problemas que se tienen es incluir dentro de los análisis dinámicos análisis dinámicos, el análisis dinámico no lineal paso a paso. Y no porque no sea conveniente, sino porque yo no sé si en este momento se tiene realmente esa educación a nivel ingeniería de aplicar análisis no lineales. Estrictamente hablando, en un análisis no lineal, como ustedes podrán entender, se requiere de mucho detalle, de mucho control de calidad, de materiales, etcétera, y creo que todavía ahí nos falta mucho por trabajar. Entonces, en algunos países sí se utiliza, Estados Unidos, por supuesto, pero ahí los procesos de calidad, procesos constructivos, tienen un control exhaustivo. En nuestro caso, como ustedes seguramente sabrán, en un proceso constructivo, pues estará brillando el supervisor por su ausencia, a lo mejor los DRO llegarán de repente sin verificar correctamente lo que se está haciendo, y hay muchas deficiencias. Entonces, eliminar un método simplificado, que es un método sencillo, y pasar a un método no lineal paso a paso, me resulta todavía para mí muy exagerado. Pero bueno, eso no lo tiene el MDoc. Es así, no, hemos pensado incluso en las versiones futuras que vienen, no seguir incluyéndolo. Creo que no, con los métodos dinámicos que conocemos, el modal espectral, el paso a paso, son suficientes. En el caso del análisis estático, pues es lo mismo, pues es el proceso para cálculo de fuerzas sísmicas. Se toma en cuenta la interacción sobre estructura, como ya lo sabemos, y bueno, sí, aquí sí, ya en un apéndice se trabaja mucho con disipadores de energía. Es muy correcto. Puntos relevantes. Hice un pequeño resumen de los puntos relevantes, ¿no? Como dije, el diseño sísmico de edificios urbanos, ¿no? El objetivo de la normativa complementaria es edificios urbanos, ¿sí? El otro punto importante son que se consideran solamente 2 componentes horizontales, mientras que en el manual son las 3. Para efectos de cumplimiento de esta norma se consideran 3 zonas consideradas en la zonificación geotécnica. Si se acuerdan, el MDoc tiene 3 tipos de terreno. Ciudad de México tiene 3 tipos de terreno, pero en la tercera tiene como 5 subclasificaciones. O sea, de las grandes diferencias, pues son precisamente esa. El tener un mejor conocimiento de una ciudad, pues me permite generar esos espectros más optimizados, ¿no? No con esas grandes mesetas como las tenemos en el MDoc. Eso, pues sin duda, es una gran ventaja que tiene la Ciudad de México. Y eso podría ser una necesidad para no solamente la Ciudad de México, a lo mejor podría extenderse a todas las ciudades de la República. Creo que eso sí sería un gran beneficio, ¿no? El poder generar microregionalizaciones en ciudades, generar esos mapas de periodos de terreno, ayudaría mucho a que los grandes espectros que tiene el MDoc, pues puedan reducirse. Creo que este es un planteamiento que ya he hecho en muchas partes y creo que podría ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, veo que aquí tengo otras características, zonas, el análisis no lineal paso a paso, pues tiene unas alturas mínimas. También eso lo va a pasar, no lo veo así.
Estos serían algunos de los puntos que maneja el SACID. Fíjense que otra de las grandes diferencias que tienen las dos normas es el programa PRODISIS es un programita que se instala y que quizás en un futuro, no dudaría, que también pudieras generarse una versión vía web, pero esas son ya cuestiones informáticas, no tiene tanto misterio. Lo que a mí me preocupa un poquito es que en el MDoc, si uno no cuenta con el programa, siguiendo el proceso que tiene el documento, la recomendación, a partir de una aceleración máxima en terreno, que se puede obtener vía también internet, pues obviamente vamos a poder construir el espectro. La gran diferencia con el SACID es que yo no puedo reproducir los espectros. Si ustedes entran a la página del SACID, se registran y le dicen yo quiero el espectro en un punto, él les va a dar el espectro de diseño. Pero si ustedes quieren reproducir ese espectro, no lo pueden hacer, porque no tenemos una información de una aceleración de partida. Entonces, eso yo desde mi punto de vista es un poco preocupante porque un sistema es una herramienta de ayuda. Si se toma en cuenta como si fuera una imposición, pues acuérdense que las cajas negras pues son cajas negras, no se sabe qué es lo que se tiene adentro. ¿Cómo verificar que está bien? Fíjense que una de las grandes ventajas que hemos tenido ya a lo largo de todos esos años que se ha usado el PRODISIS es que hemos ido ajustando y afinando muchos valores. Las primeras versiones obteníamos un espectro y como lo revisamos y lo validamos para un sitio en particular, pues siempre nos salía perfecto. Pero si lo cambiábamos a otro lugar, había modificaciones, habían cosas que no daban. O cambiábamos a otro lugar, habían cosas. La versión que tenemos actualmente de PRODISIS, sí es cierto que está fallando, pero está fallando ya no por una cuestión de información, de datos, sino porque pues los sistemas, los equipos informáticos, pues se modernizan. Y como tenemos un programa PRODISIS de 2015 que se desarrolló en 2014, pues ahorita en 2021 con estas nuevas máquinas, con estos nuevos sistemas operativos, pues ya nuestras versiones ya quedaron obsoletas. De hecho, es un tema que que sí vamos a trabajar en actualizarlo. Ya hay muchos comentarios relacionados con eso. Oye, ya no se instala el programa PRODISIS. Y pues tienen razón, ¿no? Ya son sistemas nuevos. Pero fuera de eso, si yo uso la versión PRODISIS, yo puedo tener certeza de que puedo generar mi espectro por fuera y verificar que sea el mismo, ¿no? A diferencia del SACID, donde yo no puedo hacer nada. Y bueno, de aquí empiezan a haber algunos puntos. Por ejemplo, existe en la versión del CFE, se manejan dos estados límites, el de servicio y de colapso. En la normativa complementaria lo mismo. En el manual de CFE se maneja un factor único de 5.5, creo, no sé. En la normativa complementaria, pues hay una forma paramétrica. Se utiliza 6 para periodos menores a 5, después se corrige en función del periodo del sitio, para periodos entre 0.5 y 1, y para periodos del suelo mayor a 1, pues se manejan el valor de 4. Pero otro punto importante es el periodo del sitio. O sea, uno de los grandes, como les dije, retos de los manuales es que debemos de proveer la mayor cantidad de información práctica para poder construir un espectro. En el momento en que empezamos a solicitar cosas adicionales para poder construir un espectro, se vuelve poco aplicable. La versión 2008 del MDoc tuvo el gran error de que para construir un espectro necesitamos obligadamente tener propiedades dinámicas del suelo. Y eso obligaba a hacer estudios geofísicos del suelo. Entonces, para construcciones pequeñas, pues evidentemente nadie iba a hacer eso. Es decir, que la versión 2008 pues dejaba fuera mucha construcción. En la versión actual ya no se requiere eso. De hecho, ni siquiera se requieren las propiedades del suelo, porque con un coeficiente sísmico es suficiente. Pero si aquí, para el estado límite de servicio, me piden obligadamente el espectro, el periodo del sitio, pues tengo que tener un mapa de microzonificación, que afortunadamente en la Ciudad de México lo tienen. Pero si no lo tuvieran, pues ya estamos obligando a que para usar el estado límite de servicio, pues tenga que recurrir a estudios de geofísicos para determinar esta propiedad. Entonces, cosas que complican un poco la aplicación de las normas, ¿no? Otra de las grandes diferencias que se tienen en las dos versiones es que el MDoc, si se dieron cuenta, tenía 4 ramas. La normativa complementaria mantiene las 3. Es la rama ascendente, la
incandescente y la rama descendente. ¿Es bueno o es malo? Sinceramente, no, está bien. O sea, en la versión 2000, en la versión del MDOC, se planteó la cuarta rama teniendo como objetivo que si integramos el espectro, acuérdense que para obtener desplazamientos, pues hay que integrar 2 veces la aceleración. Si yo integro la aceleración, estrictamente llegaría a tener un espectro de desplazamientos. Si yo integro este espectro, seguramente los desplazamientos tenderían a algún valor que no fuera el terreno. Y ese es no es un error, simplemente que no tiene la necesidad de hacerlo. Como su objetivo son edificaciones, pues está bien las edificaciones. Pero en nuestro caso, como sí tenemos puentes y tenemos aislamiento sísmico y disipación de energía, obligadamente necesitamos la cuarta rama, porque si no, los espectros de desplazamiento no tendrían una forma correcta. Para tomar en cuenta el valor de amortiguamiento, si se dan cuenta, nosotros tenemos 2 ramas, ellos tienen 3 ramas. O sea, son formas, definitivamente, me imagino que deben estar muy bien, porque los estudios han sido muy puntuales, entonces han tenido mejor refinamiento en sus resultados, cosa que, pues para una norma más genérica, pues se complica hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, obligan a hacer los espectros de sitio, pues está bien, como nosotros estamos obligando. Y aquí, como les decía, se toman en cuenta los diferentes parámetros, pero hay incluso en algún momento la nomenclatura es diferente. Por ejemplo, para tomar en cuenta la sobresistencia, pues primero se calcula, se toma en cuenta implícitamente y déjenme ver, aquí hay un valor, la redundancia, perdón. Para tomar en cuenta la sobresistencia, implícitamente toman en cuenta el factor de corrección por hiperestaticidad, que para nosotros es el factor de redundancia. Entonces, estos mismos valores, si se dan cuenta, son 0.81 y 0.25, pues los tenemos nosotros de una manera diferente. O sea, son 2 normas que por alguna razón contienen lo mismo en diferentes apartados, pero pues los fundamentos son los mismos. Y fíjense que he hecho algunos ejemplitos. ¿Cómo puedo comparar el MDOC con respecto al SACID? Bueno, la única forma de compararlos es construir espectros para un mismo lugar, una zona rocosa. Porque estrictamente para una zona rocosa, pues los efectos de sitio tendrían que ser prácticamente nulos. Por lo tanto, si yo construyo espectros con SACID y con Prodicis en una zona rocosa, tendríamos de manera muy aproximada los mismos valores. Que no creo que nos dé tiempo a hacerlo, pero eso podría ser una posibilidad, ¿no? Entonces, ya si tomamos en cuenta los efectos de sitio, pues así ya ahí nos mata, ¿no? No hay forma de cómo compararlos. No hay forma de cómo compararlos porque al final la clasificación genérica de 1, y 2 y 3 del MDOC, pues implica una variedad de terrenos muy amplia. En el caso de la Ciudad de México, pues es más refinada y seguramente, aunque tienen ciertos niveles de amplificación que en algunos momentos podría pensar que también son conservadores, pues son menos conservadores que los que podría tener el MDOC, ¿no? Entonces, pues son cosas que vamos a ver. Me voy a ir al Prodicis para que vayamos. No sé si aquí tengan algún comentario antes de pasar al Prodicis, porque sí me gustaría ver el Prodicis. ¿Algún comentario que se tenga? Si gusta, Doc, lo dejamos para el final, ¿no? La rueda de preguntas y respuestas. Para no interrumpirlo. Vale, perfecto. Pues entonces, miren, lo que vamos a hacer como siguiente paso pues, es precisamente abrir el programa Prodicis. Y sí voy a ver algunas cosillas relacionadas con lo que sería, si no tuviéramos el Prodicis, ¿qué hacemos? Abrimos quizás un poquito el SACID, no con fines de criticarlo, sino de ver el proceso para construir espectros, pero voy a abrir y voy a compartir ahora nuevamente. Yo quiero compartir toda mi... aquí está. Es que por eso cada vez que cierro me genera... me perdía. Entonces, voy a abrir el programa Prodicis. Como les dije, es un programita que se instala. La versión más reciente es la versión 4.1. Si ustedes quieren bajarlo, hay una... permítanme. Voy a poner una página. Voy a buscar el Prodicis INEL. Bueno, ahorita lo abrió, pero voy a Prodicis. Si ustedes ponen Prodicis INEL, les va a mandar a una liga
en donde hay un repositorio, hay una página de internet en el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias, donde ustedes van a poder descargar la versión más reciente. Como les dije, la versión más reciente es la 4.1, no ha habido modificaciones desde el punto de vista de sistémica. Está funcionando, tiene un pequeño detalle que no hemos podido corregir. Espero que ya en la siguiente versión que tengamos sí lo corrijamos, pero tenemos un pequeño problema. Pero fíjense, no ha cambiado, y desde el 2017 fue la última versión. Entiendo, bueno, no entiendo, así fue, que la versión que salió en 2015 tuvo algunos problemillas, se corrigieron y entonces se tiene la versión 2017, 4.1. Ustedes pueden descargarla aquí directamente, colocando únicamente su correo. Pero si no tuvieran el programa Prodicis, es lo que les decía, yo puedo aquí en esta misma página seleccionar un lugar, ¿sí?, y calcular los valores. Con esos valores, lo que me va a dar es el valor de la aceleración máxima en roca, que es nuestro punto de partida para construir un espectro. Entonces, si yo no tengo un Prodicis, vengo a esta paginita, obtengo la aceleración máxima en roca y ya uso el proceso que me indica el MDoc. La diferencia con el SACID es que si ustedes entran al SACID, miren aquí, por ejemplo, la aceleración máxima en roca es de 45.45 gales. Este es mi punto de partida para poder trabajar para construir un espectro. Entonces, es todo lo que tiene esta página, no hay más. La idea era fundamentalmente que pudieran descargar la versión más reciente, pero decidimos que quizás alguien requerirá esa aceleración, pues aquí lo tienen, y ya usar el MDoc, ¿no? Bueno, aquí, con esto ya abro el Prodicis. Entonces, si se dan cuenta, pues es una herramienta, sí, es una de las desventajas, eso se ha manejado. Es un programita que tiene que instalarse, pero si se dan cuenta, si lo bajan de la root, de ahí de la página del INET, pues lo descargan y ya lo tienen. Entonces, no es un sistema web todavía, esperamos que sea en un futuro, pero aquí está. ¿Y cuál es lo más valioso de este sistema? Pues, para mí, la herramienta como tal... La herramienta como tal es una herramienta de ayuda. Lo que necesitamos es extraer la aceleración máxima en roca, que la voy a sacar, por ejemplo, voy a aplicarle en este punto, y si se dan cuenta, me da aquí la aceleración máxima en roca, 149.91 gales o centímetros al cuadrado. Y con esto, pues yo puedo, como les decía, seguir las recomendaciones del manual. La herramienta lo que me permite es que de manera automática, pues me construyo los espectros. Entonces, facilidad para hacerlo, pues queda claro, es rapidísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo tengo mi rama ascendente, mi meseta, la primera caída y segunda caída, como lo vimos al principio. Como también lo vimos, la clasificación de las construcciones de acuerdo al MDoc son dos, las estructuras grupo A y grupo B. Pero tengo B1, B2 y A1 y A2. Bueno, como son espectros regionales, lo único que tengo aquí son estructuras para el grupo B1 y A2. ¿Por qué las A1 no? Porque están relacionadas con el sector energético y se requieren espectros de sitio. ¿Por qué las B2 no? Bueno, porque me pide que utilice la aceleración máxima en roca. Entonces, por eso es que no sé, como es un espectro regional, se consideró que solamente debemos hacerlo para B1 y A2. No hay más. Entonces, aquí quiero que presten un poquito de atención. Fíjense, si uno visualiza el valor máximo, se pueden ubicar dentro de la línea y les dirá que el valor de la aceleración, de la pseudoaceleración, o sea, aceleración espectral, es de 0.489 gales. Vean el efecto que tiene cuando tomamos en cuenta un tipo de sitio diferente. Voy a poner aquí unas características del suelo completamente, pues, no buenas. Y si se dan cuenta, hemos pasado de casi 0.5 Gs a 1.2 Gs. ¿Por qué razón? Efectos de sitio, ¿sí? Estamos de alguna manera, pues más que estamos multiplicando por alrededor 2.5 veces la aceleración máxima en roca. Ahora, dentro de este valor, pues puede caer cualquier tipo de terreno, porque pues, nosotros ha sido generalizar muchos tipos de terreno. Entonces pueden caer terrenos desde de un terreno rocoso
que tiene velocidades de onda de corte de 720 metros por segundo, a un terreno malo, que ya puede ser los 360. En ese rango puede existir cualquier tipo de terreno. ¿Y se dan cuenta? Entonces, ¿por qué razón? Muchas veces me preguntan, son mesetas gigantescas, si se dan cuenta, pues no tiene nada que ver con la mesecita que tenía inicialmente. Estamos hablando que esta meseta está entre debe ser punto 1 y punto 6. Es una meseta también amplia. Creo que en la norma técnica complementaria de la Ciudad de México, bueno, el SACID genera espectros con mesetitas un poco más pequeñas, mejor refinamiento de sus suelos. Perfecto. Aquí, pues, es una meseta no tan grande comparada con la de un tipo de suelo 2. Estamos hablando que va desde punto 2 hasta 1.4. Entonces, ¿está mal? Por supuesto que no está mal, es conservador, eso sí, es muy conservador. Trata de proteger pues, cualquier tipo de terreno que tengamos abajo. Acuérdense que el efecto de sitio puede amplificar la señal, pero también modificar el valor máximo de la respuesta. Entonces, esto lo que hace es que pueda estar aquí cualquier espectro, ¿no? Pueda caer incluso en esta zona. Acuérdense que en la Ciudad de México, el valor máximo del espectro de respuesta caía en 2 segundos. Entonces, para la Ciudad de México todavía es insuficiente. Deberíamos tener un espectro que cubriera pues, al menos los 2 segundos. Que de hecho, eso se hacía en otras versiones. No sé si recuerdan la versión 93. En la versión 93 teníamos no solo no había rama ascendente incluso, partían los espectros desde cero para zonas sísmicas C y D y cubría pues, un gran número de periodos. Así es como se manejaban los espectros antes. Aquí ya tiene una forma paramétrica, pero sí con gran masa. Perdón, con gran meseta. Entonces, claro, voy a entrar rápidamente al SACID para que lo veamos también. A ver si es este. Sí, aquí está el SACID. Bueno, dice que todavía está en modo de pruebas, pero bueno, hay que registrarse como todo mundo lo hace. Yo aquí entro, hay que poner de las grandes ventajas, pues que es un sistema vía web, por supuesto. De las desventajas yo podría pensar es que yo no visualizo ni dónde están los tipos de terreno 1, 2 y 3, si se dan cuenta, cuando hace uno un zoom, yo no veo nada, ¿no? Es simplemente, ustedes ubiquen el valor y él les va al espectro. Yo puedo poner aquí Avenida Insurgentes para que me dé un espectro y lo que hago con eso es procesar. Bueno, me pide ciertos valores. Factor de hiperestaticidad, ¿se acuerdan que dijimos? Pues hay unas reglas para tomar en cuenta, 0.8, 1.25, irregularidad, 0.8, 0.7, nosotros tenemos incluso 0.9, factor de importancia, A1, A2. Bueno, tiene estructuras grupo A, A1 y A2, y entre estas, pues tienen ciertos valores. Vamos a construirlo para B. Pues ya con eso, pues voy a procesarlo. Pero se dan cuenta, yo de aquí no tengo más. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No tengo... Sí, perdón. Genera información. Estoy en un error, Sí genera un espectro. De hecho, nos proporciona el espectro y nos proporciona los valores. Aquí están los valores. Pero, pues es todo, ¿no? Yo difícilmente, claro, no, la comparación no tendría que ser con respecto al qué tantas opciones tenga un sistema, sino qué facilidad tengo de yo reproducir estos valores. Desafortunadamente no puedo reproducirlos. Yo ya tengo el espectro, que por otro lado a lo mejor sería lo más conveniente, ¿no? Que no esté dudándose de qué valores dar o no dar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí se pone el espectro y en la parte inferior pues ponen el espectro generado por el sismo del 85. Lo cubre perfectamente y se tiene la oportunidad de cubrirlo con exactitud. Bueno, porque se tiene mejor conocimiento. No estamos tomando, aquí se toman en cuenta ya los efectos de sitio. O sea, no sabemos exactamente cómo se toman en cuenta porque no nos da esa oportunidad de hacerlo. Aquí, al menos en el programa Prodisis, pues se tiene un poco más de facilidad. Es cierto, son espectros más grandes, más robustos, pero pues esa es una de las mejoras que podría hacerse en un futuro.
tratar de ver que para ciertas ciudades que tengan ya cierta información del suelo, pues que esos espectros no sean tan grandes, que esos factores que usamos pues sean menores. Son de los puntos que hay que empezar a trabajar. Y bueno, ¿qué más opciones tengo? Aquí, si se dan cuenta, pues prácticamente les dan el espectro que tienen que usar para poder calcular fuerza sísmica, en función de la ductilidad, diseño. Me faltaría la sobresistencia, que no sé dónde entra. A lo mejor yo tendría que usar esos valores y aplicar la sobresistencia. Bueno, no lo sé, habría que ver cómo. Aquí, pues yo me paso, y además de que tengo la posibilidad de variar los valores de amortiguamiento, si se dan cuenta, si en lugar de poner 5 le pongo 4, pues aquí hay una capacidad de disipación de energía, entonces de manera automática se reduce. Me voy a 6, como ya hay mayor capacidad de evasión, perdón, hice mal el comentario. Si tengo, no puede ser valores mayores a 1, digo menores a 1 o mayores a 30. Yo pongo un valor de 3, como es un amortiguamiento menor, el espectro se me incrementa. Si el valor es mayor, pongámosle 7, el espectro se reduce. Entonces, el programa PRODISYS pues tiene esas características de poder jugar un poquito con el amortiguamiento, pero de todas maneras, si ustedes quieren hacerlo en un hojita de Excel, están las reglas para hacerlo. En cuanto a los valores, si se dan cuenta, pues aquí en el SACID, pues ya le dan los diferentes espectros en función del valor de amortiguamiento que se está recomendando. Aquí, pues yo lo puedo todavía manejar y decir, utilices 1.25, utilice 1.50, y tenemos la forma de cómo irlo manipulando, ¿no? Tengo la sobresistencia índice, que puede ser 2, 2.5 o 3. Tengo la redundancia, que puede ser 0.8, 1 o 1.25. Si es 1.25 se reduce más. Y la regularidad, si lo dejo que es una estructura regular completamente. Y de aquí simplemente lo señalo, veo el espectro y lo copio y lo pego en cualquier programa de análisis, hoja de Excel, lo que ustedes quieran. Entonces, como les decía, el objetivo no es comparar la funcionalidad del sistema. El objetivo es ver cuál es la diferencia de fondo que tienen. Tanto el programa PRODISYS tiene una base de datos interna, que es la que me proporciona el valor de la aceleración máxima en roca. El programa SACID pues tiene lo mismo, solo que además de esa aceleración máxima en roca, pues tiene el efecto de sitio, que es algo que también debe ser valiosísimo, pero solamente lo tiene el programa SACID, no lo podemos conocer. El programa PRODISYS, pues evidentemente, pues tengo la desventaja de una clasificación tipo de terreno 1, 2 y 3. Lo controlo, sí, porque yo doy los valores de aceleración máxima en rock. Velocidades, si se dan cuenta, aquí yo pongo la velocidad de onda de corte, el espesor, me da un periodo, pero para un estrato equivalente, también muy genérico, no es del todo bueno. No es del todo bueno, pues porque es muy genérico, entonces no es realista, no me está dando la información real del terreno, pero sí lo clasifica, y ya sé que sea un terreno tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Fíjense, simplemente, si yo aquí pongo una velocidad de onda de corte de 500, tengo el mismo espectro. Si yo le pongo 600, tengo el mismo espectro. Si yo le pongo 700, tengo el mismo espectro. Si yo le pongo 800, ya no tengo el mismo espectro. Ya tengo un espectro en roca, porque ya superé esa velocidad de onda corta. Lo que les decía, el hecho de ser tan genérico hace que, pues, entre cualquier tipo de terreno, ¿sí? Si yo pongo aquí 200, ya no tengo el terreno tipo 2, tengo el terreno tipo 3, pero empieza desde 360, ¿sí? Voy a poner 360, a ver si es el mismo, si pongo 361, ya me voy a terreno tipo 2, con terreno tipo, con 59. Con 59 tengo el terreno tipo 3, es decir, son genéricos. Y por eso es que siempre se ha recomendado, siempre lo hemos dicho, es conveniente para cierto tipo de estructura que se hagan los espectros de sitio. Es muy genérico los aspectos que se dan como regionales, pero es muy práctico para construcciones pequeñas. Para construcciones pequeñas, los efectos que tenga aquí puede ser más o menos, no sé, a lo mejor sí voy a tener unas secciones un poquito más grandes de las que hubiera obtenido si hago un espectro más refinado. Pero al final, el costo que voy a tener por hacer un estudio de sitio, pues a lo mejor va a representar más caro que si yo pongo una sección un poco más grande. A lo mejor el costo no es tan grande. Para estructuras pequeñas,
créanme, los espectros regionales son suficientes. Aunque pareciera que son muy conservadores, son suficientes. Si estamos hablando de una estructura muy importante o hablemos de muchas estructuras en un mismo predio, pues hombre, lo conveniente sería un espectro de sitio para que así se optimicen los diseños, ¿no? Pero si es una construcción única, pues los espectros regionales son más que suficientes. Y bueno, pues si se dan cuenta, yo puedo tener aquí en este caso, para el programa Prodicis, unas monerías adicionales como es poder calcular fuerzas sísmicas por el método simplificado, que pues es un sistema, es una herramienta que pusimos porque la informática se lo puede hacer yo todo, ¿no? Y sobre todo calcular fuerzas sísmicas por el método estático. El tema donde les digo que estamos fallando en esa versión y que se corregirá en el momento en que podamos es generar acelerogramas sintéticos. Generar acelerogramas sintéticos, aquí nos los da, el acelegrama sintético. Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en su momento, seleccionarlo, copiarlo y pegarlo, pero si yo quiero, teniendo como espectro objetivo el espectro de diseño transparente, o sea, el primero que construimos sería mi espectro objetivo y a través de ese espectro objetivo genero mi acelerograma sintético. Pero si yo quisiera tener un espectro objetivo diferente a lo que me da el MDoc, en teoría lo puede hacer, pero no me funciona. Ya lo hemos hecho, tenemos un errorcito, sí permite leer, pero al final no lo hace. Entonces, no quiero darles más esperanzas en esto. Pues si se dan cuenta, de aquí pues yo creo que vamos a empezar a partir de las preguntas. Los dos programas o los dos sistemas son sistemas muy usados. El Prodicis usado para toda la República, el SACID únicamente puede usarse para la Ciudad de México. Razones: el programa Prodicis tiene una base de datos de toda la República, el programa SACID tiene una base solamente para la Ciudad. El programa Prodicis pues permite tomar en cuenta los efectos de sitio de una forma muy genérica, 1, 2 y 3. El programa SACID tiene una información del subsuelo muy buena, que le ha permitido tomar en cuenta los efectos de sitio de una manera muy aproximada. En eso jamás va a haber una comparación, pues es así, tiene mucha información y bueno, eso le ayuda a tener mejor refinamiento. En el programa Prodicis, si yo quiero reproducir un espectro, lo puedo hacer con una hojita de Excel. En el programa SACID, pues no lo he logrado, probablemente se pueda hacer, pero no lo he logrado. Los efectos de sitio son lo que no puedo encontrar, cómo tomarlos en cuenta. Entonces, pues son cosas que, pues sin duda, esa es otra de las cosas. El programa SACID forma parte de una norma y eso es obligado. El programa Prodicis forma parte de una recomendación y pues eso es todavía, pues puede ajustarse si se quisiera, ¿no? Adaptarse a las diferentes ciudades si hubiera esa oportunidad. Pues voy a dar paso a la audiencia para que no nada más me estén escuchando. Creo que el objetivo era hablar un poquito de los dos, hablé un poquito más de otras cosas, pero creo que se haya quedado más o menos claro las diferencias entre estos programas. Ventajas y desventajas, pues las he comentado, ¿no? Las dos son buenas, las desventajas pues son, el Prodicis pues es una recomendación, para mí es una desventaja. El SACID es obligado, esa es una ventaja, porque ¿para qué buscamos en otras partes si ya me está dando el programa, el espectro? Una ventaja muy grande, ya no hay que pagar por eso. Pero pues hay otras ventajas, ¿no? Pues no sé, pues, Ignacio. De entrada, agradecerle su ponencia, como siempre, excelente. Y bueno, sí, vamos a abrir la rueda de preguntas y respuestas. Puede haber dos formas, una que la hagan de manera directa, levanten la mano y les doy voz, o que la escriban en el chat de esta reunión para que el doctor pueda consultar. Va a ser una rueda pequeña por el tiempo, ya estamos cerrando la pinza y también vamos a tener la participación de nuestra subdirectora académica para que a nombre del director le agradezca su participación en esta ocasión, doctor. Entonces vamos a hacer una rueda de preguntas. Yo espero que podamos contestar 5 y ya pasemos al cierre. Adelante, por favor. Esperamos sus preguntas.
Adelante, Adrián Flores. Ya te di voz. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda acerca del espectro de aceleración constante que dice. Sí. ¿Cuál es la duda? Perdón. Adelante, Adrián, te perdimos, ya no te escuchamos. Sí, se nos perdió. Se perdió. La duda es cómo obtener el espectro de aceleración constante para edificaciones tipo B2. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo desde el punto de vista del MDO, que probablemente en otros reglamentos, porque yo sí he visto en reglamentos diferentes en otros municipios que les dice directamente cuál es el coeficiente sísmico para una cierta región. Para el MDO que es sencillo. Entro al Prodicis, obtengo la aceleración máxima en roca, me voy a una tablita que en función de la zona sísmica me da los valores del factor de sitio y el factor de respuesta. Entonces esa aceleración máxima en roca la multiplico por 2 valores y esa es la aceleración que usa. Entonces, de hecho, déjame ver, porque no lo tengo aquí, por supuesto, pero lo vemos rápidamente para que así lo vean. Es muy sencillito, ¿eh? Entonces, no sé si quedó, voy a ponerlo acá, voy a hacer... Si nos apoya compartiendo la pantalla. Sí. Claro. Es que esta información es confidencial solamente para mí. Entonces, no, ahorita lo pongo. Aquí está. Déjenme ver, comparto nuevamente. Es que me emociona un poco y se me olvida que hay todo un grupo ahí atrás de espectadores. Aquí está. Fíjense. Muy resumida. Es esta. Está el apartado 3163 que dice parámetros espectrales para las estructuras del grupo B2, espectro de aceleración constante. Entonces, mi punto de partida es esa aceleración máxima en roca. Yo la tengo de Prodicis o de la página de internet del INEL, lo multiplico por un factor de sitio, factor de respuesta, que lo tengo aquí, si se dan cuenta, en función de la zona sísmica ABCD, tengo un factor de sitio y un factor de respuesta. ¿Por qué es mayor el factor de sitio en zonas de baja sismicidad? Porque existen aquí no linealidades. En las zonas sísmicas altas existen no linealidades y por eso los factores de sitio es menor. Pero aquí tengo los valores, entonces yo lo multiplico por el valor que me dé y con eso tengo la que puedo usar para calcular. Sí. Pero que con eso ya ha quedado claro. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más quiere preguntarle al doctor? Adelante, por favor. Levanten la mano y ya les doy yo voz para que puedan hacer la pregunta. Tengo una manita aquí levantada, pero ya está aquí. A ver. Eduardo, te doy voz. Eduardo. Adelante con la pregunta, Eduardo. Sí, buenas tardes, doctor Ulises. Buenas tardes. Un par de preguntas muy sencillas. La primera es que el manual CFE se publicó en 2015, la última versión, y en 2019 se tuvo un sismo, el cual tuvo su ubicación aquí en el estado de Morelos. Entonces, esas nuevas aceleraciones ya están cubiertas en este, o más bien no alteran las aceleraciones que ya nos arroja el Prodicis en este momento. Esa sería una. Y la segunda es que al incorporar los amortiguadores en una edificación, ya por ahí mencionó que se altera lo que es el porcentaje de amortiguamiento de una edificación, pero también cambia lo que es el periodo de la estructura. Esas serían las dos preguntas, doctor. Sí, de la primera, efectivamente, lo que dije fue que una vez que ocurrió el sismo y pudimos contar con la información de los registros sísmicos, empezamos a verificar en los diferentes puntos los espectros de respuesta. Como son sismos
aunque sí están considerados de diseño por la magnitud que tuvieron. De hecho, el sismo de 7.1 aquí en Xochiapan, pues ya está muy cercano al sismo de diseño que está considerado. El sismo de diseño en esa zona era de 7.2, nos tocó uno de 7.1, pues prácticamente es de diseño, y los espectros de respuesta están dentro del espectro de CFE. Por lo tanto, sí, es correcto, está considerado, ¿eh? Y por eso es que no hemos hecho ningún cambio. Si nosotros hubiéramos identificado que las recomendaciones de espectros del MDOC estuvieran mal, hubiéramos inmediatamente sacado una versión auxiliar o temporal para cubrir las deficiencias, pero no es así. Hemos visto que hay que mejorar algunas cosas, pero no es precisamente el nivel de peligro. El nivel de peligro está bien. Esa sería una. Y la segunda pregunta, sí, efectivamente, los amortiguadores modifican los periodos. Ahora, como dije, ¿es bueno o es malo tener una estructura con diferentes periodos? Pues eso está en función del uso que se les vaya a dar. Fíjate que yo he visto, por ejemplo, que para ciertas estructuras de CFE, sobre todo por los equipos que manejan, hay algunas estructuras que les impiden que tengan. Entonces, pues hay que hacer una estructura rígida. Entonces, usar amortiguadores, pues, evidentemente no es la mejor de las condiciones. Bueno, si se aislara completamente la estructura, pues a lo mejor es lo correcto, ¿no? Porque pues, se aísla, se mueve toda la estructura y no hay movimientos relativos internos. Entonces, sí, lo modifican el periodo. ¿Cuál es el efecto? Pues se tiene que verificar, ¿no? De manera particular. Pero no significa que sean malos, ¿eh? Una estructura con periodos altos, pues no significa que sea malo. De hecho, las estructuras muy altas tienen periodos muy, muy altos. Y lo que se genera es que pues precisamente las demandas que se tienen sísmicas, pues sean bajas, ¿no? Muchas veces me pregunto por qué se utilizan análisis muy complejos para estructuras altas cuando la actividad sísmica pues es menor en estructuras muy altas, ¿no? Pero bueno, son preguntas. Pero sí se modifica, ¿eh? Doctor, no sé si sea viable, la tengas ahí ubicada para complementar la respuesta, el comparativo que hicieron con la estación de Yautepec. No sé si lo... Sí. Ahí, para que vean ellos cómo se comportó Prodisis con respecto a lo que midieron en el terreno, realmente. Sí, la cosa está en que no sé dónde está. Es lo único que... No me acuerdo dónde lo tengo. A ver. En la presentación la pasaste muy rápido, en la primera presentación que hiciste. Pero no sé si sea de esa presentación. No, vi los registros, pero no los... Ah, sí, aquí está. Tiene razón, ya lo encontré. Voy a volver a compartir. Tiene razón. Aquí está. Ahí está. Son espectros de respuesta de Yautepec, ¿sí? En las 3 direcciones, con los registros que tenemos a la mano. Si alguien los quiere, pues por supuesto, con gusto se los quiere compartir. Ya se lo piden a Ignacio y se los pasamos. Estas son... ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ese es el espectro en roca. Al parecer, la estación de Yautepec no está en roca. Entonces, evidentemente, hay efectos de sitio. ¿Sí? Eso es un punto que sí estuvimos revisando, no hemos tenido la oportunidad de tenerlo, pero si nosotros hubiéramos tomado en cuenta un espectro del grupo para tipo terreno tipo 2, si se dan cuenta, pues, este es para estructura de no lo tengo, es que estos son espectros en roca, espectro en roca para el grupo B, espectro en roca para el grupo A, espectro en suelo para el grupo B, estaría por acá, ¿no? Para el terreno tipo 2. Entonces, me faltaría ponerlo, pero sí, cubre perfectamente los espectros de respuesta que se generaron. No es roca y también creo que tengo el registro del espectro. Voy a revisarlo, pero si alguien quiere esta información, pues con gustísimo se lo puedo pasar, ¿no? En ambos lugares. Gracias, doctor. Tenemos acá a otra participante, le voy a dar voz a Angélica Iturbide, y ya se me movió. Bueno, a ver, también tengo al maestro Roberto Martínez Cantú, vamos a darle voz al Inge.
Adelante, Inge, Roberto. Perdón, todavía no le doy voz. Espérame. No, le damos. No. Listo, ya puede hablar Inge Cantú. ¿No? Yo creo que no nos está escuchando. ¿Alguien más que en lo que el Inge Cantú habla, que quiera solventar alguna duda directamente con el doctor? Es el momento. A ver, aquí tengo a alguien más. Armando Brian Flores. Le voy a dar el micrófono para que pueda... Listo, Armando, adelante. ¿Me sigues aparte? Tengo una cuestión con respecto a los software de los que habló. Es que quería saber si hay algún motivo por el cual se deba empezar primero por uno de los dos que comentó, o se puede elegir cualquiera de los dos, dependiendo ya muy aparte de sus ventajas y desventajas de cada uno que nos acaba de mencionar. Quería saber qué tan difícil es uno u otro para empezar a trabajarlo. Creo que tiene su micrófono apagado. Bueno, yo convencido de que ninguno de los dos tienen un mayor grado de complejidad. De hecho, podría pensar incluso que el SACID está más fácil de usar, porque ustedes ubican el lugar y ya les da el espectro. La cosa es que si no se puede reproducir, pues entonces, bueno, es una ventaja, ¿no? Ya está el espectro. En el caso del MDoc, puedes generarlo, pero puedes reproducirlo siguiendo los pasos. Entonces, yo creo que desde un punto de vista didáctico, pues el MDoc está mejor, ¿no? Porque pues puedes ir haciéndolo paso a paso y lo construyes y lo entiendes. Muchas veces, cuando doy un curso, pues el curso, si yo uso el cálculo del programa Prodigy con el Prodigy, pues lo hacemos en 5 minutos y ya resolvimos el problema. Pero no es la idea. Para mí, un curso correcto es que podamos hacer un espectro siguiendo todos los pasos que recomienda. Y entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista, pues sí, el MDoc es más didáctico, pongámoslo así, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Pues creo que con esta pregunta cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas, aprovechando que ya está con nosotros la ingeniera Viridiana García Navarro, nuestra subdirectora académica del Instituto Tecnológico Zacatepec, y que, bueno, le voy a pedir que levante su manita, por favor, para que le pueda dar voz, porque como son tantos, no te puedo ubicar, Inge. Levanta tu manita, porfa, ¿no, Viri? Gracias, con eso la hago. Es que son muchos, por eso estoy... Listo. Ya te di voz, Viri. Sí, muchas gracias, ingeniero Ignacio. Antes que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes, mis queridos estudiantes de Ingeniería Civil, la Academia de Ingeniería Civil, y pues bueno, al doctor Mena, muchas gracias por apoyarnos y por participar en esta jornada académica, en el marco que se da o que se diseñó en el marco del 60 aniversario del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Siempre es un gusto para mí ver la cantidad de participantes en este tipo de conferencias, y que bueno, lo he expresado en otras conferencias más. No todo en la pandemia ha sido malo, ¿no? Creo que estas actividades han sido algunos beneficios que nos ha obligado a hacer la pandemia, en la que sin duda alguna estoy segura que todos los estudiantes
aprendieron mucho de esta conferencia, en donde, pues bueno, el tema de estructuras es muy importante, y que con esta conferencia impartida por el doctor Ulises Mena, pues se van a desarrollar competencias disciplinares mucho más. Muchísimas gracias, doctor. A nombre del director del plantel, el licenciado Lorenzo Octavio Hernández Robles Arena, le expreso nuestro más significativo agradecimiento por hacernos un espacio en beneficio de nuestros estudiantes. Y es un gusto verlos a todos, algunos de la academia que estoy viendo. Buenas tardes, estudiantes, pues qué bueno que están aquí. Al contrario, muchísimas gracias por sus palabras. Siempre vamos a estar apoyando al TEC Zacatepec, que no es mi alma mater, pero vamos a pensar que ya formo parte de esta alma mater adoptiva. No es mi alma mater porque soy poblano, entonces pues entenderá, pues yo no tuve la oportunidad de estar por acá. Pero ya te vamos a tomar como establecitado. Ya tengo 20 años acá, entonces sí, ya siento morelense. Va a ser tu alma mater por adopción, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Viviana. Aquí lo adoptamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien quisiera participar? Adelante, es el momento. Si no, damos por terminada la conferencia. La hicimos fueron 2 horas, son 120 minutos. Creo que han sido muy buenos. Pero si alguien quisiera participar, con mucho gusto, levante la manita nada más para que yo les dé la apertura. Inge Felipe, ¿no quieres participar? Levanta la manita. A ver, aquí tenemos a un chico a que le voy a dar paso al Inge Felipe y ahorita les doy a los chicos. Adelante, Inge. Ya tienes voz. Bien, gracias. Pues nuevamente agradecer al doctor Ulises Mena, agradecer a mi jefa, la subdirectora, la confianza que me tiene para poder organizar este tipo de eventos, siempre en función y siempre tratando de que los alumnos, estudiantes de ingeniería civil logren desarrollar mejores competencias. Felicidades, ha sido una plática muy constructiva, que nos enseña mucho, y bueno, enhorabuena. Gracias, doctor Ulises Mena, gracias a la academia, al ingeniero Ignacio por llevar de manera adecuada este evento, y pues bueno, siguen los demás eventos, todavía tenemos otra conferencia. Gracias. Gracias. Lo que se extraña es el partido de fútbol o los eventos deportivos que seguían, ¿no? Sin duda. Se tendrá que acumular, pues, no se pierden. Pues para no interrumpir el horario de la siguiente conferencia, porque está iniciando a las 13 horas, está proyectada, pues les agradezco a todos y pues como siempre, doctor, la invitación abierta para que en alguna futura ocasión nos pueda volver a acompañar y compartir su cátedra. Un abrazo fraterno, doctor. Gracias a todos ustedes. Saludos a todos. Adiós a todos. Gracias por participar.